Bienvenidos. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a esta iglesia que estamos estudiando, la iglesia de Tesalónica. Hoy vamos a ir de versículo 6 al versículo 10. Así que vamos a orar, esperando aquí también y siguiendo orando para que pronto nos volvamos a congregar. A pesar de tantos meses que han pasado, no nos acostumbramos, al menos en lo personal, a grabar y poder compartirles la palabra de Dios. Extrañamos el vivo, el culto, los abrazos, cantar juntos y también en lo personal, extrañando verle sus rostros cada vez que uno predica. Pero bueno, también damos gracias a Dios que en este tiempo pudimos alimentar a su grey a través de este medio. Pero bueno, vamos a lo importante, que es el estudio de la palabra de Dios, es la exposición de su palabra. Y hoy seguimos estudiando, como recién dijimos, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Versículo 6 al versículo 10. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dados reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. También le voy a leer la versión de las Américas. Dice versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Oremos. Padre, gracias te damos. Señor, glorifícate en este tiempo, Señor. Padre, estamos ante tu palabra y como hemos aprendido, Señor, hace poco, Señor, estamos expuestas ante ella y tú nos quieres hablar. Señor, tú has prometido, Señor, bendecir tu palabra. Y queremos tener un corazón humilde y que tiembla ante ella, Señor. Padre, háblanos. Háblanos y a la vez también, Señor, animanos a poder realmente, Señor, a vivir lo que realmente tú quieres para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querida iglesia, aquí comenzamos esta nueva exposición de la palabra de Dios. Y aquí nuevamente en los textos que hemos leído se marca el contraste entre los creyentes y los incrédulos. O sea que la idea principal del texto del versículo 6 al versículo 10, resumida en una frase, es que los creyentes que están sufriendo aflicción en estos momentos serán aliviados y admirarán
a Cristo, pero en la segunda venida. Pero Dios pagará con juicio y castigo eterno a los que no lo conocen y no obedecen al Evangelio. Es por eso que el título de esta predicación son dos propósitos de su segunda venida: reposo y retribución divina. Reposo para los creyentes y retribución para los que no conocen y no obedecen al Señor. Por eso que vamos a ver, es muy simple hoy el bosquejo, pero hoy está intercalado, por así decirlo, en estos versículos. Por eso en el versículo 6, 8 y 9 habla a los que esperan retribución divina. O sea, un pago completo por su incredulidad. Y en el versículo 7 y 10 vamos a ver el reposo divino, el alivio, el descanso que Dios dará a los suyos, a sus pueblos, a los creyentes, cuando Él se manifieste. Vamos a comenzar con el versículo 6. El versículo 6, como recién dijimos, comienza con la retribución divina. Con la retribución divina. Dice así la palabra de Dios: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El versículo comienza con una palabra que dice porque. Y eso es una acción en base a lo que ocurre en el versículo 5. Recuerden, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, lo que recién hemos leído en el versículo 6, ese porque, lo que está diciendo es una acción en base a lo que ocurre, a lo que ellos están experimentando. O sea, como recién leímos, del padecimiento. Y dice, porque es justo. Y en el versículo 5 también lo había dicho, del justo juicio de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Y eso es un buen indicativo que comienza así también este texto. Porque el tema que vamos a estudiar, lo que Dios hace es justo. Tenemos muchas veces la idea que Dios es un Dios de amor solamente. Y es verdad. Pero Dios posee otro y varios de sus atributos. Y acá es su justicia. ¿Sí? Dios es amor, pero Dios también es justo. Génesis 18:24 dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bueno, muchos conocen el contexto ahí, ¿no? Cuando Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra. Pero el punto acá es lo que dice el texto en el versículo 25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y hermanos, de esto es lo que estamos hablando y lo que vamos a ver el tema acá es un tema de justicia divina. Y Pablo lo que está haciendo aquí en el versículo 6 es una afirmación. Pero también lo que vamos a ver no es un acto de venganza o un acto impulsivo y emocional o un ataque de furia y de rabia de Dios. No. Dios demuestra día tras día que es un Dios paciente también. Pero eso no quita que sea injusto. Dios es un Dios paciente, pero no es injusto. Y el contexto de estas personas, de esta iglesia, es que están siendo hostigados,
están sufriendo estos hermanos. Recuerden que estos padecimientos en la segunda carta, la que estamos estudiando, es como que se habían intensificado. Por eso quiero leerles ahí nomás, den vuelta 2 páginas, Primera Tesalonicenses, para entender un poquito otra vez y ubicarnos en el contexto. Primera Tesalonicenses 2, 14 al 16. Volvemos a unas páginas más ahí. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así coman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. También recuerden el domingo pasado, en el contexto, también muchos falsos maestros quizás se habían metido en la iglesia. Y Pablo aquí lo que está haciendo pues es una afirmación en el versículo 6. Bueno, miren ahí versículo, volvamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La palabra ahí, miren ahí, ¿no? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Retribución, significa un pago pleno, un pago completo. Dios va a dar un pago completo, un pago pleno a los que oprimen al pueblo de Dios. Ese es el contexto del versículo 6, en el cual ellos están siendo atribulados. Pablo no lo especifica, pero según como hemos leído recién, quizás sean los judíos que no lo dejaban predicar el Evangelio. Quizás también estaba el contexto ahí de los falsos maestros, ya que en la segunda carta se intensificó. Pero Dios va a dar retribución, un pago completo a los que rechazan su ofrecimiento de perdón de pecados. Pero también acá vemos un principio que se ve en toda la Biblia, hermanos, que Dios se encarga de los que se meten con su pueblo. Dios se encarga de los que se meten con su pueblo. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 9? Y en Hechos 9, cuando Saulo de Tarso dice que asolaba y amenazaba a los cristianos, y justo en el camino a Damasco, yendo a buscar más cristianos para apresarlos, ahí es donde en ese momento el Señor lo convierte, porque es así, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es donde Saulo entiende que es el Señor, y el Señor lo convierte. Pero es interesante que dice: ¿por qué me persigues? Estando él persiguiendo a los creyentes. Y en Zacarías 2:8 también Dios dice algo con respecto a los enemigos de Dios, de Israel, perdón. Zacarías 2:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca a la niña de su ojo, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos. Lo que está diciendo el texto ahí es que el que toca a Israel es como que le mete el dedo en el ojo a Dios, en sentido figurado, ¿no? Pero el punto y el principio es ese, ¿no? Dios se encarga también los que se meten con su pueblo. Pero en el versículo 7, ahí como vimos, el versículo 6 habla de retribución divina. En el versículo 7 y en el versículo 10, más adelante lo vamos a ver, habla del reposo divino. Está destinado a los creyentes.
Dice así, versículo 7. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí, hermanos, lo que Pablo quiere hacer a estos hermanos es animarles, es infundirles ánimo. Y es como que le está diciendo que levanten su cabeza de todo lo que está pasando, de las tribulaciones, del hostigamiento. Y lo que le está tratando de decir es que Dios está perfeccionando su carácter, su comportamiento, y que Dios está usando eso para que ellos manifiesten que realmente son hijos de Dios. Lo hemos leído en el versículo 5, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ustedes que son atribulados, le dice ahí, en el versículo 7. Y es interesante esa palabra ahí. La idea es que alguien, en el original, es que alguien permite que estos hermanos estén siendo atribulados, porque está en voz pasiva. Y la palabra atribulados también viene ahí, que esa tribulación viene de afuera. O sea que el sujeto de la acción en el cual ellos están siendo atribulados es Dios. Es Dios mismo. El sujeto en el versículo 7 es Dios. O sea, Dios permite las dificultades que nos rodean, o sea, las situaciones externas, para que podamos madurar en nuestra fe cristiana. Y cada día, como recuerden, la santificación, el proceso de la santificación es que seamos más semejantes a la imagen de su Hijo. O sea, las circunstancias externas producen una madurez interna en nuestro corazón. Ese es el punto ahí. Pero hermanos, a veces estudiando esto y como pastor, y muchas veces veo hermanos que están pasando por diferentes dificultades, presiones, pruebas, desánimo, adversidades. Y muchas veces podemos entender esto, ¿no? De saber de que Dios utiliza las tribulaciones y las circunstancias de afuera para que nosotros podamos crecer y madurar en nuestra fe. Y es lo que Dios dice y está enseñando, pero muchas veces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace cuando hay hermanos que están quizás perdiendo trabajo? Cuando hay hermanos que quizás están perdiendo seres queridos. Cuando hay hermanos que están sufriendo una enfermedad crónica y diaria. Bueno, hermanos, lo que tenemos que hacer es creer en las promesas del Señor y aferrarnos a eso y creerlas de todo corazón, porque el Señor ha prometido eso. Por eso cuando a Israel le dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y cuando pases por el fuego no te quemarás. No está hablando en el sentido literal, pero está hablando de que vas a pasar por las aguas y va a haber fuego. El punto es que cuando pase y esa circunstancia venga y esté, Dios promete estar con nosotros en esas circunstancias. Por eso también, ¿se acuerdan, Santiago, hermanos míos? Tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros vivimos en un mundo y en la cual escuchamos la herejía que dice Cristo la solución. Y también pare de sufrir. Y nosotros sabemos, hermanos, que lo que la Biblia está enseñando en este mismo momento y a lo largo de toda la Escritura, que esto es una herejía y que no es así. Por supuesto que Cristo es la solución, pero Cristo no es la solución para tus problemas. Cristo es la solución
para nuestros pecados. Y Dios tampoco nunca nos ha prometido que vamos a parar de sufrir en este mundo. Leamos el libro de Job, que en cuestión de horas Dios le quitó 10 hijos, Dios le quitó todo lo que tenía a nivel económico y Dios le dio una enfermedad desde su cabeza hasta la punta de sus pies. ¿Dónde está ahí? Pare de sufrir. Pero como creyentes nos gustaría tener en nuestras manos la receta, ¿no?, de nuestra santificación. Bueno, Señor, yo quiero santificarme de esta manera, de esta manera. Y nosotros diseñamos todo, ¿no? Pero no es lo que la Biblia dice, sino que nuestra santificación está en manos de Dios y lo que Él permite es para nuestro bien y para que nuestra fe se afiance cada vez más y podamos crecer y madurar. El Nuevo Testamento no mira el sufrimiento como las personas de ahora, ¿no? Para nosotros el sufrimiento es algo malo o malvado. Es llamado muchas veces la ley de retribución. O sea, si hice algo malo me va a venir. Pero muchas veces nosotros vemos el sufrimiento como algo malo o malvado y queremos que sea evitado en nuestras vidas. Pero en la providencia de Dios, el sufrimiento es el instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito. Y Él desarrolla el carácter a los que pasan por sufrimiento, las cualidades del carácter. Y si leemos todo el Nuevo Testamento, hermanos, no es algo que el creyente pueda evitar. Pero Él dice, daros reposo con nosotros. Y la Biblia nos enseña que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento llegará un momento en el cual Dios va a enderezar todo. Es interesante lo que dice ahí la palabra reposo. La palabra reposo significa, por eso cuando leí la versión Las Américas dice alivio, daros alivio. La palabra es anesis, significa desligamiento, relajación, detención. En 2 Corintios 8:13 se traduce holgura. Y en el Nuevo Testamento siempre connota el pensamiento de un alivio de tribulación o persecución. La idea, hermano, es de un arquero con su arco y flecha. Háganse la imagen. Cuando el arquero agarra el arco y la flecha y está por tirar, el arco se tensa. Pero luego el arco, cuando es soltada la mano, sale la flecha, el arco deja de estar tenso, se relaja. Esa es la idea ahí, de daros reposo, daros alivio, relajación de tribulación o persecución. Por eso les leo otra vez la versión de las Américas. Y daros alivio a vosotros que sois atribulados, afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Pablo les dice a los que los afligen. Bueno, dice que serán afligidos por Dios. Y esto, bueno, ¿cuándo será esto? Bueno, el mismo texto le dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Esto será en su retorno. Esto será en su segunda venida. Es una época futura, no ahora. ¿Se entiende, hermanos? La mejor vida para nosotros, para el creyente, no es ahora. Y para que usted lo entienda mejor, para el creyente, hermanos, la peor vida es ahora.
Y tu mejor vida y la mía es allá, es del otro lado de la gloria. Pero para el incrédulo, que vamos a ver ahora el contraste, esta es la mejor vida. Pero la peor vida es allá, en el infierno si no se arrepiente. Y eso es lo que también ilustra un poco, ¿se acuerdan? En los evangelios de Rico y Lázaro. Lázaro pasó la miseria en esta vida. Pero dice que murió y fue llevado al seno de Abraham y es consolado. Y el rico, con todo lo que tuvo en esta vida, murió y despertó en tormentos. Bueno, hermanos, ahí en el versículo 7, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles, su poder, es una descripción de Isaías 66 y uno de los tantos textos que habla acerca de la venida del Señor en gloria. Isaías 66 dice: vendrá Jehová con fuego y sus carros con motorbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llamas de fuego. Pero estas tres frases modificadoras aportan una confirmación impresionante sobre la deidad de Cristo. Dice, miren ahí, dice que Él va a regresar desde el cielo, con los ángeles de su poder, y ya nos metemos un poquito también en el versículo 8, en llama de fuego. Son esas tres frases, hacen una confirmación de que Jesús es Dios. Dice que Él regresará del cielo, bueno, donde está sentado hoy en su trono. Apocalipsis 3:21 habla de eso. Hechos 1:6, cuando el Señor ascendía a los cielos, ¿se acuerdan? Con sus discípulos. Así como se fue, regresarán las nubes. Pero también el texto dice que va a regresar con los ángeles. Los ángeles que están a la orden del día para sus propósitos. Mateo 24:31 dice que en la segunda venida, los ángeles son los que se van a encargar no solo de reunir a los creyentes para bendición, sino también a los incrédulos para juicio. El Señor regresa con ángeles. Pero también dice, y en llama de fuego, ya metiéndonos en el versículo 8. Siempre la Biblia que habla aquí de fuego habla de juicio. Mateo 13:12 habla de eso. Para los incrédulos, hermanos, la segunda venida traerá retribución amarga, juicio justo de Dios. Pero para el creyente, que ahora que vive atribulado, y sea el contexto de los tesalonicenses, y quizás también por implicación es el tuyo, él dice que en esa venida nos promete un reposo, un alivio dulce. Pero leamos el versículo 8, hermanos. Y este texto es terrible. Vamos a leerlo. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto muy fuerte. Creo que estos textos, el versículo 8 y el versículo 9, son un compendio, un resumen, un poco de todo lo que Apocalipsis detalla, de los juicios de Dios, de lo que les esperan a los que rechazan a Dios, a los enemigos de Dios. Recuerden que también uno de los temas de Segunda de Tesalonicenses también apunta a lo escatológico, que luego también ya sigue en el capítulo 2. Pero miremos, hermanos, lo que Dios dice. Y como decía el Señor, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. En llamas de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Leo la versión de las Américas, que he usado y voy a usar mucho porque da una mejor interpretación de lo que el texto dice. Dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese "y" en las Américas, que la versión, perdón, 1960 no lo da, está hablando de dos grupos, los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí Pablo está hablando de dos grupos. El primero, como recién dijimos, los que no conocen a Dios. Bueno, ¿quiénes son esos? Son los que no tienen una relación con Dios. A eso es lo que está hablando ahí, los que no conocen, los que no tienen una relación íntima con Dios. Son las personas que no han oído el Evangelio. Por tanto, si nunca escucharon el Evangelio, ¿cómo lo van a obedecer? Y ahí está la pregunta que siempre te hacen, seguramente a todo pastor, que dice, ¿qué pasa, pastor, con los que nunca escuchan el Evangelio? ¿También estas personas van al infierno? ¿No es un poco injusto eso? Si nunca escuchan, ¿por qué les corre esa condenación? Bueno, hermanos, vamos a ver qué dice la Escritura. Y lamentablemente su destino no cambia también como el que no obedece y escucha el Evangelio. Y Romanos 1, mis queridos hermanos, declara de manera categórica, enfática, que Dios se ha revelado al hombre en su conciencia y en la creación de Dios. Es decir, que Dios ha dado, vamos a decir, una evidencia interna que sabe que Dios existe. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y también vamos a decir una evidencia externa, la creación misma de Dios. Y ese hombre no le reconoce a Dios, ni le da gracia a Dios, sino que se hizo necio en su corazón y cambió la gloria de Dios, como dice en Romanos, ahora vamos a leer, por animales, por algo creado. Esa es la razón de su condenación. No porque nunca oyó el Evangelio, sino porque él tiene una revelación de Dios que Dios le ha dado a conocer, pero que no responde y le da la espalda a Dios. Y teniendo esa revelación de Dios, la interna, que es la conciencia, y la externa, que es la creación de Dios, teniendo esas evidencias, va y se postra delante de un ídolo. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Miren esta frase, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios. ¿Pero cómo? Si no lo conocen. Bueno, a través de lo que recién les explicamos, hermanos, de la revelación de la creación, de la evidencia interna de la conciencia. No le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Estas personas que no escuchan el Evangelio,
Quizás usted piensa en una tribu remota, de una selva del Amazonas, que no escucha el Evangelio. Bueno, la revelación de Dios es clara. Dios le ha dado evidencias a través de la creación y a través de su conciencia, como dice, como hemos visto recién, que Dios existe. Y esta persona no es que se condena, hermanos, porque no oyó el Evangelio, sino que ya nace condenado. Y eso lo vamos a ver ahora también. Pero el otro grupo, que estamos ahí en el versículo 8, dice, los que no conocieron a Dios, los que no escucharon el Evangelio, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son las personas que han oído el Evangelio, pero que no han obedecido al Evangelio. Estas personas tienen delante de ellos lo que he llamado la revelación especial de Dios. La revelación general de Dios es Dios se manifiesta a través de la creación, como hemos visto recién. Pero acá está la revelación especial de Dios, su palabra y la persona de Cristo. Y quizás este grupo es el con el cual nosotros estamos más familiarizados, porque ha oído el Evangelio, pero no vive conforme al Evangelio. ¿Por qué? Porque no le obedece. ¿Cómo sabemos si una persona ha nacido de nuevo? Recuerden el domingo pasado, Pablo daba gracias a Dios porque esta iglesia en Tesalónica, dice, ellos eran en Cristo Jesús. Estaban pasando por tribulaciones, estaban pasando por dificultades. Pero Pablo sabía que había creyentes en esa iglesia. Bueno, ¿cómo sabemos en nuestras iglesias, en mi iglesia, si has nacido nuevo? ¿Cuál es la mejor evidencia de cuán genuina es mi fe, es tu fe? Es mostrando una obediencia a la palabra de Dios. El creer es una manera verdadera de obedecer al Señor. Esta palabra está en tiempo presente, o sea, es un estilo de vida. Y acá dice los que no obedecen, o sea, los que continuamente desobedecen al Señor, no lo obedecen. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece, ahí está la palabra, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Para Juan, hermanos, creer es obedecer, y obedecer es creer. Y miren el texto, Juan 3:36. Dice, la ira de Dios permanece sobre él. No es que está, sino que permanece continuamente durante toda su vida. Y si no cree y no se arrepiente, morirá en pecados. Por eso Pablo acá en este versículo 8 hace que hay dos grupos acá, los que no conocen a Dios, los que nunca escucharon quizás del Evangelio. Está dando un estudio ahí de lo que es el estudio del hombre bíblico, ¿no? Pero también no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. A mí me llamó mucho la atención, quizás nosotros estamos muy familiarizados con el segundo, ¿no? Las personas que no obedecen, que escuchan, que están sentados en nuestras iglesias, que nosotros estamos predicando el Evangelio, están ahí sentados y cada domingo escuchando la revelación de Dios, la persona de Cristo, y no obedece al Evangelio, no cree al Evangelio, no se arrepiente de sus pecados. Si vos estás escuchando eso, te digo,
Si oyeres hoy su voz, no endurezcas más tu corazón. Obedece al Evangelio. El Evangelio es un mandato. Dios lo manda. Cree en el Señor Jesucristo y arrepentite de tus pecados. Confía en Cristo para salvación. Si tu vida no refleja una vida de obediencia a la palabra de Dios, significa que no has creído y que la ira de Dios permanece sobre ti y sobre vos. Pero el versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí Dios paga. Por eso estamos viendo el punto de la retribución divina. Retribuye al pecador toda una vida de desobediencia, de incredulidad, aún a los que escuchan y no obedecen al Evangelio. Pero como vimos, no le obedecen, no mostraron nunca fruto de salvación por una vida de obediencia a la palabra. Yo creo que acá, hermanos, entra el grupo de Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que escribe en Facebook o en un estado de WhatsApp o en Instagram versículos bíblicos entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Obediencia. Como pastor, me pesa en el corazón. Hoy no los puedo ver, pero saber que muchas veces estamos en la iglesia predicando y saber que hay personas así. Solo lo que me queda es orar, hermanos, y confiar en que Dios, al predicar el Evangelio, como lo estamos haciendo, puede salvar a una persona cuando Él quiera y como Él quiera. Pero miren ahí, en el versículo 9, la frase, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No está hablando ahí la frase eterna perdición, no es aniquilación, sino que se refiere en el Nuevo Testamento a las cosas de duración ilimitada. Por ejemplo, Dios, Romanos 16, 26. El Espíritu Santo, Hebreos 9, 14. El cielo, que es eterno, Lucas 16, 9. La redención, Hebreos 9, 12. El Evangelio, que es eterno, Apocalipsis 14, 6. El infierno es eterno, Mateo 18, 8. Con todo esto, la perdición del hombre no tiene fin. Es por los siglos de los siglos. Pero miren acá, hay dos condiciones sobre las cuales cumplirá su condena. Hermanos, yo no sé qué está pasando por tu corazón cuando escuchas esto. Quizás muchas veces pasan los años y escuchamos del infierno, de la condenación. Y es como que yo oro para que no se vuelva algo mecánico, algo frío. Es tremendo lo que estamos escuchando. ¿A qué nos lleva esto? También pienso, cuando estudias esto, quizás se te viene a la mente alguien, ¿no?, que está sin Cristo. ¿No es motivo de agarrar un folleto y predicarle a alguien? Estoy aplicando un poco ya el texto, ¿no? Porque no quiero ser indiferente a esto. Miren las dos condiciones, excluidos
de la presencia del Señor. Esa es la primera. Hoy, aún estando perdido, el incrédulo, hermanos, quiero que me entiendan bien, goza, como lo que siempre decimos, de la gracia común de Dios. Como dice la Biblia, sale el sol para los justos, para los injustos, respira porque Dios lo permite, come porque Dios le permite y le provee. Pero aquí, hermanos, en este texto, como estamos viendo, está excluida la presencia de Dios. No va a haber una gota de misericordia divina aquí. Pues Dios ha sido paciente y misericordioso todo el tiempo que le permitió vivir. Yo pensaba, ¿no? Todo el tiempo que me permitió vivir. Acordate cuando te convertiste. Sea 7, 10, 20, 30, 40 años. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiera permitido, porque es el puro afecto de su voluntad, que te mueras un día antes, que me muera un día antes de mi conversión? Dios lo planeó así y fue paciente, misericordioso. Excluidos de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos ilustrar eso? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, se me vino el ejemplo un poco, hermanos, para que entendamos un poco esto. Lo que Cristo sintió en la cruz. Por un tiempo. Dios el Padre dándole la espalda a su Hijo, separándose de Él, porque Él estaba cargando el peso del pecado de todos nosotros, siendo Él sin pecado. Y Él sintió que Dios lo abandonó, que Dios lo dejó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esa imagen, hermano, ese tiempo, multiplíquelo por los siglos de los siglos. Es estar excluidos de la presencia de Dios por siempre. Y no solamente de la presencia, sino de la gloria de su poder. Termina el versículo 9. Jesús, hermano, describió al infierno como un lugar de oscuridad. Mateo 8:12 habla de eso. Donde no hay alivio, donde será el lloro y el crujir de dientes. Siempre decimos esto, ¿no? Pero no es una frase hecha. Jesús habló mucho del infierno. Aún Dios está allí gobernando. Los salmos hablan de eso, ¿no? Si subiera a los cielos, así estás tú. Si descendiera al Hades, allí estás tú. Porque Dios lo creó. Pero nada de la presencia gloriosa, del deleite, de la belleza, de la alegría, de la paz, de la persona de Dios, va a estar allí para esa persona si no se arrepiente. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El juicio de los incrédulos. Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y versículo 12, un poquito lo leo, dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Vieron el contraste siempre? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Vuelvo a reiterar el versículo de Hebreos, capítulo 3. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si estás escuchando la voz de Dios hoy, no endurezcas más tu corazón. Lo que estoy leyendo acá no es un cuento. Esto es seguro y esto viene. Y esto es lo que les espera a los que no se arrepienten. Aún a los que escuchan y no obedecen. ¿Cuál es tu condición hoy? Y hermanos, como iglesia y como creyentes, esto es el destino. Seguro ya lo sabés. Pero quizás hoy Dios nos está otra vez moviendo una fibra. Nos está hablando. Esto es lo que les espera a las personas sin Cristo. ¿Qué nos motiva a hacer? Pero miren el versículo 10. Recuerden que el versículo 10 habla del reposo divino con el versículo 6. Después de ver lo terrible de la condenación, Pablo termina diciendo que cuando Él venga, nuestras vidas glorificarán a nuestro Salvador. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué lindo, ¿no? Qué contraste, hermanos. ¿Recuerdan cuando estudiamos Tesalonicenses el día del Señor? Pero vosotros no estáis en tinieblas. ¿Sobre quién cae la destrucción? Sobre ellos. Vosotros, ellos. Siempre la Biblia se encarga de mostrar ese contraste por la pura gracia de Dios. Nada más que por eso. Pero acá Pablo termina diciéndole a esta iglesia que cuando Él venga, en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Nuestras vidas glorificarán a nuestro Salvador, porque nuestra salvación es motivo de glorificación. Y todos los miraremos y diremos, ¡wow! Y es interesante, hermanos, estudiar un poco la primera venida de Cristo. Podemos llegar a decir casi velada a una humilde aldea en Belén, naciendo entre animales, siendo desconocido. Solamente recuerden ahí Lucas, cuando hemos visto eso, el nacimiento de Cristo, unos pocos pastores, y viniendo los reyes de Oriente, trayéndoles las ofrendas. Nadie supo que él era el Mesías, muy pocos, aunque estaba profetizado su primera venida. Pero hablo en cuanto al tema de cómo vino. En cambio, miren su segunda venida. Como también leímos en el versículo 7. Con los ángeles su poder, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocen. Cuando aquel día venga para ser glorificado en sus santos. O sea, la segunda venida va a ser para que todo el mundo lo vea y sepa que Él es el Señor. Su segunda venida en gloria, con sus ángeles en fuego, porque Él es el amo, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Señor, porque Él es el Creador. Apocalipsis 1.7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y ahí en su segunda venida nosotros le glorificaremos y le vamos a admirar por toda su gloria. Y Pablo le dice también, terminando ahí en el versículo 10, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Lo que le está diciendo, ustedes creyeron en el Evangelio, ustedes creyeron en el testimonio de la palabra de Dios que le hemos predicado.
Ustedes están pasando por dificultades, ustedes están pasando por tribulación, ustedes están siendo perseguidos por los judíos, ustedes, hay personas hermanos queridos que se están muriendo y le está produciendo tristeza. Recuerden la primera carta, viene el día del Señor, ustedes no van a estar ahí. Nosotros estaremos aquí, admirando al Señor. Nuestra vida va a ser para su gloria, para ser glorificado en sus santos. Esa es su esperanza y esa es la tuya y la mía, hermanos. ¿Se imaginan el aliento que habrá sido cuando leyeron esto? Por eso también el propósito de esto es que levanten la cabeza y que miremos allá, nuestra ciudadanía, nuestra tierra, por el cual vivimos, por el cual estamos haciendo las cosas aquí. Mirá las cosas de arriba, no las de la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Termino con Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él venga, o cuando partamos a su presencia. Hermanos, levantemos la cabeza y miremos lo que nos espera. Como dice recién acá Romanos, hay aflicciones, pero no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alienta, nos anima, nos redarguye también. Pero, Señor, hoy vimos lo que nos espera. Un reposo, un alivio total, Señor. Libre de pecado, libre de dolor, libre de lágrimas. Pero también, Señor, nos debe movilizar los que no te conocen y los que no oyeron el Evangelio. Y Señor, hay personas así aún mismo dentro de nuestras casas, seguro. Familiares, vecinos, conocidos, hijos, esposos, esposas, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Que no endurezcan más su corazón. Que oyan la voz del Evangelio, Señor, y puedan creer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.